Mis amados, muy buenos días, que el Señor nos bendiga a todos. Bendito Dios que nos da la oportunidad una vez más de estar juntos para platicar de la palabra del Señor y pedir su bendición para poder entender y comprender sus caminos. Por favor, acompáñame a hacer una oración para dar inicio. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias porque nos permites una vez más estar, Señor, por este medio para compartir tu palabra. Padre, te pido edifiques tu iglesia y que podamos, por tu gracia, que esta palabra pueda hacerse carne y podamos vivirla. Danos ojos para ver, oídos para escuchar, corazón para entender y que nuestros pies puedan caminar en tu verdad a fin de agradarte, amarte, complacerte y servirte. Gracias por todas tus misericordias, por todas tus bondades. Y pedimos la luz de tu Santo Espíritu que ilumine, Señor, nuestros ojos para poder ver tus maravillas. Gracias por todas tus misericordias. Prepara nuestros corazones, Señor, y que a través de este mensaje podamos ser fortalecidos, edificados y podamos recibir una luz que nos ayude en nuestra caminata para acercarnos a ti y al cumplimiento de tus propósitos en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Mis amados, en esta mañana le he titulado a nuestro tema Dios en la pandemia. ¿Sabes? Es importante tener un conocimiento correcto de Dios. Es una bendición saber que Dios es amor, que Él es bueno, Él es santo, pero también debemos comprender que Él es justo, Él es un fuego consumidor, es misericordioso. Sin embargo, si tenemos un concepto equivocado de Dios y tenemos una imagen de Dios que no es lo que la palabra de Dios nos habla, cuando vengan las dificultades y adversidades, podemos decaer hasta blasfemar y apartarnos de Él. Hay 3 versículos que quisiera leerte, o 3 porciones, que creo yo resumen bastante bien lo que vamos a platicar acerca de Dios en esta mañana. El primer verso se encuentra en el Salmo 115:3 y este dice: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Ahora Primera de Samuel capítulo 2, versos 6 y 7. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Y un verso más. Isaías capítulo 45, versos del 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo la adversidad, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Quisiera repetir la última parte. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Creo que hay 3 maneras extremadamente poderosas que Dios se va a revelar en esta pandemia. La primera, creo que Dios va a revelarse a través de proteger a muchos para que no se enfermen. Dios tiene el poder de guardarnos y protegernos. Creo también que Dios va a permitir que otros
se enfermen, para luego sanarlos, para manifestar su poder sanador y mostrar su misericordia. Pero también creo que otros Dios va a permitir que se enfermen y mueran para mostrar también su bondad y misericordia. Así que hablemos primero de la protección. Amado, Dios tiene el poder de proteger a sus hijos. Dios tiene el poder de guardarnos. Si tú lees en Éxodo capítulo 8, versículo 22, cuando vinieron las plagas sobre Egipto, es interesante que Dios dijo, yo en aquel día apartaré la tierra de Gosén. Y Dios apartó a su pueblo en la tierra de Gosén para que él no experimentara esas plagas. Así que Dios tiene el poder de protegerte y de guardarte, no importa la plaga, porque Dios es bueno. En el Salmo 91 es un salmo extraordinario donde nos habla de la protección de Dios a aquellos que le temen, a aquellos que han puesto en Jehová su esperanza, su confianza, aquellos que han conocido su nombre. Por favor, cuando tengas tiempo, yo te invito a que lo leas. El Salmo 91 dice David, esperanza mía y mi castillo, en él confiaré. Y habla cómo él nos va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas nos va a cubrir y debajo de sus alas estaremos seguros. Habla que ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán 1000 a un lado, 10,000 a tu otro lado, mas a ti no llegará. Y él explica por qué. Y dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Él va a mandar a sus ángeles y te va a proteger. Así que una de las maneras de manifestarse de nuestro Dios es su protección. Ahora déjame decirte que en la palabra de Dios hay tiempos de juicio. Y cuando Dios manda juicio a un pueblo, a una nación, pueden venir enfermedades, pueden venir terremotos, pueden venir calamidades. Y sin embargo, Dios proteger a sus hijos. Antes de que Dios ejecutara juicio sobre Israel y fueran llevados cautivos a Babilonia, Dios mandó a señalar a aquellos que serían protegidos del juicio que Dios mandaría. Y quiero que comprendas esto porque antes de la segunda venida Dios va a juzgar la tierra. Y debemos estar preparados para saber cómo actuar en el día del juicio, cómo prepararnos antes, si fuese posible, que llegue el juicio. Así que Israel había pecado y Dios profetizó a través de Jeremías que serían llevados al cautiverio por el rey Nabucodonosor a Babilonia y que estarían cautivos por 70 años. Dios iba a ejecutar juicio, pero quiero mostrarte cómo Dios, cuando iba a juzgar a Jerusalén, a Israel, Dios protegió a aquellos que caminaban en justicia y les mandó a poner una señal para que los ángeles no los tocaran a ellos. Esto se encuentra en Ezequiel 9, versos del 4 al 6. Dios le dice a un ángel que pase en medio de Jerusalén y que le ponga una señal en las frentes a aquellos hombres que gimen a causa de todas las abominaciones, aquellos hombres que caminan en justicia y están gimiendo a causa del pecado de Jerusalén. Dios le dice al ángel, ahí lo lees por favor en tu casa, que mate a jóvenes, vírgenes, niños y pero que todo aquel que tuviere la señal de Dios en sus frentes, que no se acerquen a ellos. Dios es el remanente del juicio que envió sobre Jerusalén. Quiero decirte que antes que venga Jesús, va a haber un juicio sobre toda la tierra. Dios va a derramar su ira. Déjame explicarte, la tierra es un espectáculo de Dios. Y Dios decidió crear la tierra para revelar su amor, su misericordia, su gracia y su favor por medio de Jesucristo. Dios a través de Jesús da su favor al pecador y aunque éste merece la muerte, a través
de la sangre de Jesús, perdón. Y Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso, lo alza el muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo y heredar un sitio de honor. Dios es un Dios bueno, pero también esta tierra como espectáculo va a el juicio de Dios sobre los impíos, sobre los pecadores, sobre aquellos que blasfeman, sobre aquellos que son arrogantes y maldicen incluso a Dios, pensando que nunca les pasará nada. Déjame decirte que antes de que Jesucristo venga, se va a derramar la ira de Dios sobre toda la tierra. A esto la Biblia le llama sellos, copas, trompetas. Y tú puedes leerlo en Apocalipsis capítulo 6, 7, 8, 9, 11, 15 y 16. Voy a repetírtelo. Tú vas a aprender acerca de los juicios que están por venir para castigo del pecado en las naciones, porque déjame decirte, Jesucristo murió por los pecadores. Y todos aquellos que creen en Jesucristo se arrepienten de sus pecados, se convierten de sus malos caminos, pueden recibir su perdón. Pero aquellos que rechacen el perdón de Cristo van a ser juzgados un día en el trono blanco. Pero antes de que venga Jesucristo, Dios va a castigar a la maldad en las naciones y Él va a dar pago a los soberbios. Y tú y yo debemos pedirle al Señor que nos prepare, porque podemos ser guardados en aquel día. La palabra de Dios habla en Isaías capítulo 13, versos del 6 al 13. No lo voy a leer, pero por favor toma tiempo para buscarlo. En Isaías 13, del 6 al 13, nos habla del día de Jehová, del día de la ira del Todopoderoso. Y dice cómo este día viene con indignación, va a raer de ella a los pecadores. Dice que va a castigar al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y va a hacer que la arrogancia de los soberbios sea abatida. Dice la palabra de Dios que va a hacer estremecer los cielos. Dice la palabra de Dios también que podemos ser guardados del día del ardor de su ira. Así que en los días de juicio Dios puede preservar. En Apocalipsis capítulo 13, versículos del 6 al 13. Capítulo 7, versos del 1 al 4. Estaba citando Isaías. Apocalipsis 7, del 1 al 4. Dios le dice a ángeles que vayan y hagan daño. Esto habla del sello. Y dice la palabra de Dios de uno de los sellos. Y estos 4 ángeles se les dice que se les da poder para hacer daño a la tierra y el mar. Pero en el verso 13 es interesante que les dice no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y habla de 144,000 que fueron sellados o serán sellados de las tribus de Israel. Así que yo quiero decirte que en tiempos de aflicción, en tiempos de juicio, Dios puede librarte. ¿Sabes cómo seremos librados del juicio que está por venir? Sofonías habla acerca de eso. Debemos preparar nuestras vidas porque tiempos de juicio se acercan. De hecho, hoy en día estamos experimentando una pandemia que es muy similar a las cosas que están por venir. Creo que podemos aprender lo que dice Sofonías capítulo 2, versículo 3, para ser librados en los días de juicio. Dice la Biblia, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Amado, yo quisiera pedirte que por favor guardes estas cosas en tu corazón. Hay algunas personas que los creen, otras personas que no lo creen. Mira, cuando uno va a la universidad a aprender, hay muchas cosas que a uno le enseñan. Y no todas las cosas las utilizamos cuando ponemos un negocio o cuando vamos a trabajar en nuestra carrera. Pero ese conocimiento queda guardado en nuestro cerebro y llega el día donde podemos aplicarlo. Por favor, escucha esta palabra, porque un día vendrá el juicio sobre las naciones.
Por favor, comparte esto a tus hijos y prepáralos para el día del juicio. Mira, antes de que venga el juicio sobre las naciones, primero habrá un gran avivamiento sobre toda la tierra. La cosecha más grande de almas está por venir. El poder de Dios será manifestado. Dios va a destruir la cubierta de tinieblas que envuelve los pueblos y el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. La profecía de Joel fue pronunciada para un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Y solo una parte fue lo que sucedió en Pentecostés. Esa solo es una parte, amado, del cumplimiento de la profecía de Joel, en donde Dios va a derramar el Espíritu sobre toda carne. Pero después de este mover maravilloso, donde Dios va a predicar el Evangelio a toda criatura, porque déjame decirte, Jesucristo no vendrá a la tierra, sino hasta que se haya predicado el Evangelio a toda criatura. Él no va a venir de repente hoy. Primero se necesita predicar el Evangelio a todas las criaturas, porque después vendrá el fin. Así que primero vendrá un poderoso avivamiento, pero después del poderoso avivamiento viene un tiempo de juicio donde el anticristo se va a levantar del abismo y donde Dios va a mostrar su ira y va a castigar el pecado del mundo. Y en ese tiempo, Sofonías nos dice cómo podemos ser guardados del día del juicio. Pon cuidado en esto, porque necesitas enseñárselo a tus hijos y a los hijos de tus hijos, si es que llegamos a ese tiempo. Pero es importante que transmitas esto, porque la Biblia dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Aquellos que no estén preparados, aquellos que no conozcan a su Dios, no podrán esforzarse. Se acercan días difíciles, y más difíciles de lo que estamos viviendo hoy. Pero necesitamos estar preparados. Dice entonces Sofonías capítulo 2, verso 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Acuérdate que estamos aprendiendo cómo Dios va a manifestarse en esta pandemia. Y dijimos tres cosas. Dios va a proteger, Dios va a permitir que otros se enfermen para sanarlos, y luego Dios va a permitir que otros se enfermen para que mueran. Estamos desarrollando en este momento la parte de que Dios puede protegerte, pero necesitas apartarte del pecado. Necesitas buscar la humildad, la mansedumbre, el juicio. Lucas capítulo 21, verso 36 dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay un grupo, tú lo puedes estudiar en Apocalipsis capítulo 12, hay un grupo que será raptado. Los cristianos que hayan alcanzado madurez serán raptados antes de la gran tribulación. Pero debes comprender que Apocalipsis capítulo 12 revela los tres grupos de creyentes. Él habla de cristianos, hijos, niñitos o niños espirituales. Habla de jóvenes espirituales que representan la iglesia, ya lo vamos a ver. Y habla de los padres espirituales, y los padres espirituales representan al hijo varón, aquellos que van a ser raptados porque alcanzaron la madurez. Ellos van a ser raptados antes de la aflicción. No necesitan aflicción para ser perfeccionados, porque ellos ya pasaron por aflicciones. Pero hay dos grupos más que van a ver y van a estar presentes en todos los juicios que están por venir. Verán al anticristo y estarán presentes en las plagas. Muchos de ellos serán protegidos y guardados, como Sadrach, Mesach y Abednego. Quiero decirte que la estatua que levantó Nabucodonosor es una estatua que es un tipo del anticristo, porque el anticristo en los últimos tiempos va a levantar una imagen para ser adorada, y probablemente lo haga en el lugar santo del templo. El anticristo va a cometer la abominación desoladora que está escrita en Daniel. Por eso es que el tercer templo en Jerusalén tiene que ser construido, porque el anticristo se va a proclamar Dios. Yo te digo que escuches estas cosas para que las enseñes a tus hijos y estén preparados, porque el día del juicio vendrá. Cuando venga el avivamiento, entonces Dios va a permitir que se levante después el anticristo. Cuando el templo sea construido, tú debes de saber que el tiempo de la aflicción llegó, porque el anticristo se va a proclamar Dios.
Y ese es prácticamente un inicio muy fuerte de la aflicción que va a venir sobre Israel y sobre toda esta tierra. Ahora bien, déjame decirte que la palabra de Dios nos dice que podemos ser tenidos por dignos de ser guardados en aquel día. Te hablaba entonces de los dos grupos restantes. El hijo varón es raptado, los padres espirituales. Pero la Biblia dice que el dragón, después de que quiso devorar al hijo varón que fue raptado al cielo, al trono de Dios, dice la palabra que persiguió a la mujer, pero a la mujer que representa a los jóvenes espirituales se le dieron las dos grandes alas como de águila, y dice que fue llevado por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo al desierto. Porque eso habla cómo la mujer va a ser protegida en tiempos de aflicción, 3 años y medio. Pero la Biblia dice, luego después, que el dragón, cuando no pudo alcanzar a la mujer, aunque tiró agua para tratar de atraparla, pero la tierra se la tragó, y eso habla de muchas falsas doctrinas y de mucha falsa enseñanza, dice la Biblia que el dragón se fue a hacer guerra contra los santos y se les dio la autoridad de vencerlos. Puedes leerlo en Apocalipsis capítulo 13. Dios va a matar a muchos de aquellos que no quieran ponerse a la imagen de la bestia. Puedes leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que son cristianos que están aquí en la tierra y van a ser degollados porque no quisieron ponerse la imagen de la bestia en sus frentes. Sin embargo, aunque algunos serán asesinados por la bestia, otros van a ser guardados y presentados. Ellos son los que representan a la mujer que se va al desierto a ser protegida. ¿Quieres ser protegido en los días que están por venir? Busca la humildad, busca la mansedumbre, busca la justicia, camina en juicio, camina en justicia obedeciendo los mandamientos de Dios para que Dios pueda guardarte en el día del juicio. Ahora bien, Dios puede proteger, ya lo vimos, ahora vamos a ver cómo Dios permite la enfermedad. Mis amados hermanos, Dios puede permitir la enfermedad y la puede utilizar para tratar con tu corazón. Dios puede utilizar la enfermedad para que aquellos que no conocen a Cristo se acerquen a Cristo. Pero no voy a hablar ahorita de los que no conocen a Cristo, voy a hablar de aquellos que conocen a Cristo, voy a hablar de cristianos. Quiero decirte que Dios puede permitir que llegue la enfermedad a los cristianos para que Dios les revele cosas que están adentro de su corazón. No todos los cristianos caminan rectamente. Muchos de nosotros quizás nos hemos apartado del camino de la luz y de la verdad. Y Dios puede utilizar la palabra, la enfermedad, para que por medio de la enfermedad la palabra llegue a tu vida y se te sea revelado cosas que no están bien. Imagínate que Job, aunque él nunca había hecho nada incorrecto, Dios utilizó la enfermedad para llevarlo a un nuevo nivel de gloria. Aunque Satanás fue quien envió la enfermedad, pero Dios la utilizó para su gloria. Aunque este mundo esté caído y Dios le permita al diablo por un tiempo robar, matar y destruir, a pesar de todas las muertes, terremotos y todas estas cosas que el diablo causa, Dios las utiliza para su gloria también. Así que déjame decirte que Dios puede permitir que cristianos que estén orando se enfermen con este coronavirus. Pero debes pedirle a Dios, ponerte a cuentas con Él y arrepentirte. Y quiero mostrarte cómo Job llegó a entender que habían cosas incorrectas en él. Y conste, Job nunca había hecho nada malo porque Dios dijo que Job era un varón perfecto. Esta enfermedad y dificultad que vino sobre Job no vino porque Job tenía algún pecado. Dios dijo que él era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios. Job se había apartado del mal. Job fue alguien que caminó a la luz de la palabra de Dios. Él no hizo nada malo. No fue por una mala confesión que le vino todo esto. No. Esto vino por causa de una prueba. Y Dios la utilizó para llevar a Job a un nuevo nivel de gloria. Pero quiero mostrarte lo que dice la mujer de Job ante esta situación. Esto se encuentra en Job capítulo 2, versículos del 7 al 10. Dice la Biblia que Satanás salió de la presencia de Jehová y que hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job tomó un tiesto para rascarse, la mujer se le queda viendo y con una voz terrible le dice: ¿aún retienes tu integridad?
maldice a Dios y muérete. Qué ayuda, ¿verdad? Pero bueno. Entonces Job le responde. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Sabes? Hay personas que tienen un evangelio desequilibrado y creen que Dios es toda prosperidad, toda bendición y nunca te va a pasar nada malo. Yo conocí personalmente maestros que enseñaban este tipo de doctrina desequilibrada y cuando vinieron ciertas dificultades en su vida y no fue todo cabeza, no fue todo victoria, dejaron el evangelio y hasta se convirtieron en homosexuales. Porque les falló su teología, les falló su doctrina, les falló un Dios que no era el verdadero Dios. Amado, necesitamos tener entendimiento, porque es cierto, Dios es un Dios misericordioso, pero Él utiliza las enfermedades para la gloria de su nombre. Aún Job fue purificado de un corazón que tenía inmadurez. Job se creía justo en su propia opinión y aunque no lo voy a desarrollar, fue a través de esta prueba que culminó con la enfermedad que Dios purificó a Job de una justicia propia. Él llegó a decir, Dios me tiene por enemigo. Dios me ha quitado mi derecho. Yo no tengo defecto, pero Dios sí. Es increíble cómo Dios utilizó esto para que Job fuera llevado a un nivel mayor de gloria. Ahora bien, ¿sabes qué entendió Job? Hermano, escucha por favor este mensaje porque hay gente que solo quiere recibir la bendición de Dios y no quiere recibir las heridas de Dios. Escúchame bien, Dios te va a herir. Dios te va a herir. Pero aún las heridas de Dios serán para bendición, serán para transformación. Dice la Biblia en Job capítulo 5, versículo 18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Así que Dios va a permitir muchas veces la enfermedad, pero nuestra parte es investigar en nuestro corazón. Si viene una enfermedad sobre ti, yo sé que pueden venir enfermedades por causas naturales, porque comimos alguna cosa incorrecta o comimos demasiado. Sin embargo, yo te digo, necesitamos pedirle a Dios que cuando venga la enfermedad es un tiempo para examinarnos, es un tiempo para arrepentirnos y buscar en nuestro interior qué cosas no estamos estableciendo o no estamos haciendo correctamente. Pidámosle al Todopoderoso que nos ayude para reconocer si estamos haciendo algo, porque cuando Job reconoció su falta, Dios le quitó la maldición. La Biblia dice que Dios cambia la maldición en bendición porque nos ama. Cuando Dios mira que la maldición, la enfermedad, el problema, la dificultad ha cumplido su propósito, lo quita. Así que arrepintámonos de cualquier cosa incorrecta en nuestra vida, arrepintámonos de cualquier cosa que esté mal en nuestra vida y pidámosle a Dios que nos perdone. Y en su momento Dios quitará la aflicción. Así que ya hemos visto que Dios puede proteger en la aflicción. Él puede cubrirnos y protegernos y que nada malo nos pase. Y bendito Dios porque Él tiene poder hacerlo. Pero también Él puede permitir que nos enfermemos porque Él quiere mostrar su poder como sanador. Él quiere glorificar su nombre. Él va a permitir enfermedades, dificultades. Y si le buscamos, ¿se acuerdan al ciego de nacimiento de Juan capítulo 9? Le preguntaron, Señor, ¿y este por qué está así ciego? ¿Por qué nació ciego? ¿Por qué él pecó? Sus padres pecaron. Y Jesús dijo, no, más para que las obras de Dios se glorifiquen en Él. Así que cuando vengan las enfermedades, busquemos a Dios, arrepintámonos de cualquier cosa incorrecta, pero digámosle, Señor, manifiesta tu poder como sanador, porque también Él quiere sanar. Ahora bien, la última parte de cómo Dios va a manifestarse en esta pandemia, es que déjame decirte que Dios va a permitir por misericordia que muchos mueran y en el hecho del dolor puedan encontrarse con Dios. Hay personas, amados, que están ajenos de Dios
Y aunque se les ha predicado el evangelio, ellos no han querido oír. Y Dios en su bondad y en su misericordia permite que lleguen situaciones extremas como esta pandemia, que hagan que se vayan casi que al lecho de la muerte y experimentando el dolor, para que aún así tal vez tengan la oportunidad de reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador y que no hay manera de ser salvo sino es a través de Jesucristo. Así que Dios va a permitir que también otros mueran, pero Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos del 3 al 4, dice cómo Dios quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hechos 17, 30 al 31 nos habla cómo Dios ha establecido un día para juzgar, pero que manda que todos los hombres se arrepientan. Todos necesitamos arrepentirnos y apartarnos de su pecado, del pecado que podamos cometer. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, la Biblia dice que el Señor no tarda su promesa, pero que Dios quiere que nadie se pierda. Él quiere, en el nombre de Jesucristo, que podamos ser salvos y podamos arrepentirnos. Así que Dios quiere salvar. Hay muchos que van a morir, porque Dios así lo va a permitir. Pero necesitamos, antes de morir, poder entregar nuestra vida a Jesucristo. Y como ladrón en la cruz, antes de morir, Dios le dio la oportunidad de recibir el perdón de pecados. Yo quiero decirte que muchas veces Dios permite que incluso personas justas mueran. Isaías capítulo 57, versículo 1 dice: perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Dios va a permitir que algunas personas justas mueran también, porque Dios los está guardando de cosas futuras. Amados, Dios quiere moverse en esta pandemia. Dios quiere proteger. Dios quiere sanar enfermos. Y Dios quiere salvar. Y algunos los va a llevar quizás hasta el lecho de muerte para salvarlos. Pero necesitamos reconocer que esta vida nos ha sido dada para vivirla para su honra y para su gloria. Tú puedes pedir a Dios que te proteja, y si te protege en esta pandemia y no te enfermas, alabado sea el Señor. Pero comprende. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Esta vida es una preparación para la venidera. Aprende a vivir. Si te tomó esta pandemia, te has angustiado, te has afligido y tu vida no estaba orientada en Dios, es un buen tiempo de orientarse a Dios, porque esta vida va a pasar. Tú puedes ver cómo riquezas, posesiones, bienes no pueden hacer nada en contra de esta enfermedad. Pero debes de poner tu confianza en Dios. Así que Dios puede proteger. Si llega el momento entonces, si te enfermas, pídele a Dios misericordia. Arregla tu vida. Reconcíliate. Pero Él tiene el poder para sanar. Él es Jehová Rafa. Clama por tu sanidad. Ahora bien, si estás en el lecho de la muerte, yo te diría que te arregles con Dios, porque si mueres vas a ir a juicio y solo podrás entrar a vida eterna si has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, reconociendo que has pecado, reconociendo que has fallado, pero aún en su misericordia puedes salvarte aún en el lecho de muerte. Y si todavía estás consciente y puedes pedirle perdón por tus pecados, dile a Jesucristo: Señor, perdóname por haber pecado. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Sálvame. Yo quiero entrar al reino de los cielos. Amados, Dios es un Dios bueno. No sé cómo se manifiesta, pero oro en el nombre de Jesús, que no importa sea para protección, para sanidad o que te lleve con el Señor, oro que estés listo para lo que el Señor permita. Acude a Él y permite que Él te bendiga con su gracia, con su favor, con su voluntad, según su elección. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque en medio de esta pandemia tú puedes proteger, tú puedes sanar, tú puedes salvar. Algunos serán protegidos, otros se enfermarán
y por tu gracia y favor podrán recuperarse y ser sanados. Y otros, Señor, van a partir. Yo te pido en el nombre de Jesús, por aquellos que tú has de proteger. Padre, en el nombre de Jesús, protégelos y manifiesta tu poder, protegiendo de todo tipo de mal. Y aquellos, Señor, que se han de enfermar, que sea una enfermedad para gloria de tu nombre. Que puedan, Señor, examinarse a sí mismos, porque muchos, aunque han creído en ti, no caminaban contigo, no caminan contigo. Están ocupados en sus negocios, están ocupados en sus labores, pero Señor, no dedican tiempo a lo eterno, a buscarte, a conocerte. Yo te pido que uses esta enfermedad y estos tiempos de aflicción para que muchos cristianos, Señor, que no tenían un fuego por ti, puedan ser encendidos y puedan buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia y puedan andar en el Espíritu y no vivan para sí mismos, sino para ti. Y aquellos, Padre, en el nombre de Jesús que se enfermaron y tú has dispuesto que mueran, porque tú eres quien das el aliento de hálito y tú eres quien lo quitas. Tú eres, Señor, quien determinas hasta dónde va a llegar nuestra vida. Te pido que estén preparados para morir. Si no conocen del Evangelio, Señor, que escuchen un mensaje que le lleve la salvación. Que puedan comprender que Cristo murió por nuestros pecados. Y oramos, Señor, en este momento por todos aquellos que no te conocen y que están afligidos y angustiados, Señor, porque temen el día de su muerte, por cuanto no han recibido el perdón de sus pecados a través de Cristo. Oramos por ellos, Señor, para que puedan conocerte y que puedan recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de todos aquellos angustiados y afligidos y que puedan encontrar en Cristo reposo y descanso. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por habernos permitido conocerte. Ahora ayúdanos, después de esta pandemia, Señor, a reconsagrar nuestra vida. Después de esta cuarentena podamos salir personas diferentes, entregadas, consagradas a tus propósitos y no solamente enfocadas en lo material. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias y te lo pedimos todo. Amén y amén.